Buen día muchachos, en este caso ya vamos a empezar con los temas de la unidad 3. Este primer tema es corto, si se fija solo son 6 diapositivas técnicamente, ¿verdad? Y es el tema de temperatura, pero aquí mezclan un poco con lo que es la parte de calor. Fíjense bien, según lo que vamos en el libro, esto debería de ser el capítulo o temas del capítulo 10. Y fíjense, los objetivos es explicar y distinguir los conceptos de temperatura y calor, porque es algo que nosotros cuando hablamos cotidianamente, pues los logramos confundir lo que es la temperatura y lo que es el calor. Estudiar las escalas de temperatura y efectuar conversiones entre escalas de temperatura, describir el comportamiento de los gases y la ley de los gases ideales y explicar la escala de temperatura Kelvin mediante la ley de los gases ideales, describir las propiedades térmicas del material y calcular expansión térmica de sólidos y líquidos. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos con este primer video. Yo creo que es posible que lo podamos ver todo, pero si no vamos a hacer un recorte para cortar los temas, ¿verdad? Entonces fíjense que esto empieza con una simple discusión acerca de que nosotros sabemos hemos hablado de lo que es temperatura y de lo que es calor, pero hablando de manera física, sabemos qué es temperatura y qué es calor. Pues fíjense bien, cuando nosotros medimos la temperatura, o hay una temperatura alta, sabemos que es temperatura, ¿verdad? Es el número. Si yo pongo el aire acondicionado, por ejemplo, a 20, entonces yo sé que ese 20 que sale ahí, aunque no sepa tal vez cuál es la unidad y eso, yo sé que ese número es la temperatura y que eso está midiendo qué tan caliente o qué tan frío está el ambiente, ¿cierto? Pero fíjense bien, esa en sí es la definición de temperatura. La temperatura es una medida, aquí dice una medida del calor, pero después voy a dar la definición de calor y entonces ustedes van a poder diferenciar una medida del calor que tiene un cuerpo. Y entre paréntesis dice si está muy caliente o está muy frío. Eso literalmente es la temperatura. Una escala, una forma de medir qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. ¿Y por qué no digo qué tanto calor hace, por decir así? Eso es algo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Decimos qué calor hace, o hoy no hace calor. Lo hablamos así normalmente. Pero el calor no es específicamente estar caliente. No significa que un objeto caliente tiene calor, por ejemplo. El calor como tal es una cantidad que mide energía. Y dice, el calor es una cantidad de energía neta que se transfiere o extrae de un objeto o sistema. O sea que el calor puede ser, cuando hablamos de calor, podemos estar hablando de un objeto que está perdiendo temperatura, que es algo que nosotros usualmente no diríamos, ¿verdad? Si un objeto está perdiendo temperatura, yo digo, se está enfriando. Pero en términos de física, lo que estaría pasando es que está perdiendo calor, está perdiendo energía por medio de un cambio de temperatura. Y eso es el calor, si se fijan, es una cantidad de energía que se transfiere, neta, que se transfiere o extrae de un objeto o sistema, es decir, es energía en movimiento o tránsito provocado por una diferencia de temperatura. Pero ¿a dónde se va esa energía? Dice. Entonces esa energía, ese cambio de energía debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? El calor, que es energía debido a un cambio de temperatura, se convierte en o pasa a ser energía interna, que es energía cinética y potencial de las moléculas que constituyen la materia, ¿verdad? Porque no solo es para las personas, sino que también cualquier otra objeto, ¿verdad? Cualquier objeto está hecho de moléculas. Entonces cuando se calienta o pierde calor un objeto, cuando gana o pierde calor, entonces lo que está pasando al final internamente es que sus moléculas están cambiando de energía, ¿verdad? Se están moviendo más rápido, están vibrando más rápido o están vibrando más lento, y eso al final es lo que llamamos nosotros como energía interna, ¿verdad? Entonces dice aquí la energía cinética molecular puede ser vibracional, rotacional y translacional. Las moléculas al final van a tener cualquier tipo de movimiento, ya sea traslación, rotación,
o una vibración. Algo muy interesante dice que los cambios de temperatura están asociados a los cambios de energía cinética de traslación. ¿Ok? Entonces, un cambio de temperatura significa que tanto se están moviendo las moléculas que constituyen la materia, ¿verdad? Y no de la energía cinética vibracional, rotacional, ni de la potencial molecular. Entonces, la energía interna depende de la cantidad de moléculas. Desde luego, ¿verdad? Si estamos hablando de que la energía interna de un cuerpo depende de la energía cinética de sus moléculas, entonces depende de qué tantas moléculas hay. Entonces, si nosotros estamos hablando de cuántas moléculas, también es lo mismo que decir cuánta masa, ¿verdad? Porque en cuanto más masa, más masivo, más grande es un sistema, más moléculas lo constituyen, ¿cierto? Y también del cambio de temperatura, ¿verdad? La energía interna va a depender del cambio de temperatura. Ahora definimos dos cosas que nos van a ayudar, o que no nos van a ayudar, sino que se van a mencionar a lo largo de los ejercicios. Ustedes tienen que entender qué es. Una es contacto térmico y la otra es equilibrio térmico. Entonces dice que dos cuerpos están en contacto térmico, no necesariamente si están en contacto físico, pero dos cosas, dos objetos o dos sistemas, mejor dicho, están en contacto térmico cuando están transfiriéndose energía por medio de calor. Entonces, por ejemplo, si una pared está muy caliente y entonces yo pongo mi mano sobre esa pared, la pared va a empezar a calentar mi mano, ¿cierto? Entonces la pared me está transfiriendo energía en forma de calor a la mano, ¿cierto? Entonces ahí habría contacto térmico y contacto físico, porque yo estoy tocando directamente la pared. Pero ¿en qué otra ocasión nosotros podemos calentar pues nuestro cuerpo, digamos, sin necesidad de estar en contacto? Pues digamos que fuimos a acampar y ponemos una fogata, ¿verdad? Para calentar. Cuando yo quiero calentar mis manos con la fogata, yo obviamente no meto mis manos directo al fuego, ¿verdad? Yo no estoy en contacto directo con el fuego. Sin embargo, yo puedo sentir el calor, o caliente, mejor dicho, mis manos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estoy en contacto con las llamas, estoy en contacto térmico, porque las llamas están transfiriendo energía por medio de calor a mis manos, ¿verdad? Entonces ahí es a donde quiero que comprendan a qué nos referimos por contacto térmico. Es cualquier forma en cual dos sistemas están transfiriéndose energía por medio de calor. Y la otra es equilibrio térmico. Equilibrio térmico es cuando un sistema llega a un estado pues de equilibrio en cuanto a lo que es la temperatura, ¿verdad? Entonces dice, es cuando dos o más objetos llegan a tener la misma temperatura luego de estar en contacto térmico. Entonces, lo que yo puedo poner de ejemplo en esto es un sistema de una taza de café. Entonces, yo primero tengo la taza, ¿cierto? La taza está fría, o sea, no ha sido calentada, ¿verdad? Y cuando le echo el café, entonces la taza se empieza a calentar, ¿cierto? Entonces empieza a calentar y se empieza a calentar. Ahí están en contacto térmico, ¿verdad? En ese momento. Pero después de un tiempo, la taza y el café van a estar a la misma temperatura, ¿verdad? El café va a enfriar un poco, la taza se va a calentar y ambos cuerpos van a estar a la misma temperatura. Y ya cuando los dos sistemas que están en contacto, objetos que están en contacto térmico, en este caso la taza y el café, están a la misma temperatura, entonces decimos que llegan a equilibrio térmico. Entonces yo podría hacer mucho más complejo ese sistema, ¿verdad? Entonces al café también le echo, o sea, a la taza con café le pongo una cuchara, entonces igual, si ustedes tocan un extremo de la cuchara, debería empezar a calentarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo van a estar en contacto en equilibrio térmico? Cuando tanto la cuchara como la taza como el café tengan la misma temperatura, ¿verdad? Entonces eso es el concepto de equilibrio térmico. Y aquí pues un pequeño esquema, ¿verdad? Dice un sólido de temperatura T1, un sólido de temperatura T2. Si T1 es mayor que T2, entonces el calor, eso sí, tenemos que tomarlo en cuenta, el calor siempre va del objeto más caliente, obviamente, hacia el más frío, ¿verdad? Cuando hay un contacto. O sea, si yo tengo mi mano fría y la pongo sobre una pared caliente, entonces el flujo de calor va de la pared caliente hacia mi mano y no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos nosotros calor? Fíjense bien, calor se define por la cantidad Q. Y es, de nuevo,
el calor que se necesita para cambiar una temperatura de una sustancia. Esa cantidad Q de calor es el calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia. Y sabemos que va a ser proporcional a la masa, ¿verdad? Y a qué temperatura quiero llegar, desde luego, ¿verdad? Entonces va a cumplir esta relación. Q es igual a M por C por delta T, donde M es la masa de la sustancia, delta T es el cambio de temperatura de la sustancia y C es el calor específico de dicha sustancia. Fíjense bien que no hemos hablado de eso, pero calor específico es algo propio de la materia, ¿verdad? Ustedes pueden pensar, no es lo mismo que yo quiera calentar un metal a que yo quiera calentar una madera o caucho o cerámica, todo, que cada material tiene formas diferentes de cómo o reaccionan diferente ante estos cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que es el calor específico. Y se fijan, aquí está el espacio en blanco. Las unidades del Sistema Internacional del Calor Específico son, entonces vamos a ir nosotros aquí y yo sé que el calor, me dijeron a mí que es M por C por delta T. Recordemos que delta T no es nada más y nada menos que la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, esta también la ponen con T sub 0 dependiendo del texto. Entonces, el calor, como es energía, como el calor es energía, yo sé que este se mide en joules. Y como este es masa, yo sé que se mide en kilogramos. Lo que quiero saber es cuánto es la unidad de C. Ahora, en cuánto se mide el cambio de temperatura, y ustedes me podrán decir, la temperatura se mide en Celsius o se mide en Fahrenheit. Pero cuando estamos hablando de forma en ciencia o en el Sistema Internacional de Unidades, nosotros vamos a usar la escala Kelvin, ¿verdad? Que ya vamos a ver qué es esta escala, la escala Kelvin. Entonces, si yo hago el despeje para saber cuánto es la unidad de C, entonces me queda que el calor específico tiene unidades de joules sobre kilogramo Kelvin, ¿verdad? Entonces, en el Sistema Internacional nosotros la vamos a tratar como joules sobre kilogramo por Kelvin, ¿verdad? Donde Kelvin, les recuerdo, esta viene de Kelvin y es una escala de temperatura y es la escala absoluta, se le suele llamar. Entonces, volviendo acá, nosotros hemos llegado a lo que ya es la parte de las escalas de temperatura y pueden ustedes hacer una lectura pues más detallada de esto. Pues yo les voy a explicar más o menos en qué consisten las escalas, ¿verdad? Fíjense bien, entonces tenemos tres escalas. La que nosotros usualmente usamos es la escala Celsius o centígrado. ¿De dónde viene esta escala? Pues viene de dos puntos muy importantes para el agua en este caso. El punto de ¿cómo se llama? De congelación. Nosotros sabemos que el agua se congela cuando está por debajo de 0 grados Celsius, cuando llega a 0 grados Celsius. Entonces ese es un punto importante y el agua hierve, empieza a hervir cuando está a 100 grados Celsius. Entonces técnicamente esta escala se generó de esa forma, ¿verdad? Le pusieron 0 al punto donde el agua se congela y le pusieron 100 al punto donde el agua hierve y después lo dividieron y esa es la escala centígrado, ¿verdad? Luego la escala Fahrenheit es un poco diferente, ¿verdad? Pero esta usualmente nosotros no la utilizamos. O sea, no, por lo menos en Honduras no se utiliza, ¿verdad? Esta escala es utilizada más que todo en los Estados Unidos. Y la escala Kelvin no es nada más y nada menos que una escala de tal forma de que no existen temperaturas negativas. Entonces, la temperatura más baja en Celsius es negativo 273. Entonces, se hace una conversión de tal forma de que negativo 273 es el 0. Entonces, en Kelvin, esta, o sea, ya no es negativo, ¿verdad? Sino que es 0. Y esa es la temperatura más baja que podemos obtener. Y por eso se llama escala absoluta, ¿verdad? No hay temperaturas negativas en la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces, solo les repito, ustedes pueden leer aquí en cómo es el desarrollo. La escala Celsius divide en 100, la escala Fahrenheit divide en 180. Entonces,
hay un factor de 9/5 y estas son las fórmulas de transformación, y esto es lo que más les va a importar a ustedes acerca de lo que son las escalas de temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos que, si yo quiero encontrar la temperatura en Fahrenheit, entonces yo hago 9/5 de la temperatura en Celsius más 32 y obtengo lo que es esa temperatura en Fahrenheit. Ahora, si yo quiero la temperatura en Celsius y tengo la temperatura en Fahrenheit, entonces 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32, ¿verdad? Esa es para pasar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Y luego la escala Kelvin. La escala Kelvin, simplemente para yo pasar de Celsius a Kelvin, entonces a la temperatura en Celsius le agrego 273 grados. ¿Por qué? Porque entonces la temperatura más baja que podemos obtener, que es negativo 273 más 273 es 0, ¿verdad? Entonces la temperatura más baja en Kelvin es el 0, ¿verdad? Entonces estas son 1, 2 y 3. Son las fórmulas que ustedes van a necesitar de verdad en esta parte para transformar temperaturas. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Vamos a ver rápidamente algunos. Dice, para las siguientes temperaturas en la escala Celsius y Fahrenheit, ¿ya cuál temperatura es mayor? Por cierto, no hay transformación directa de Fahrenheit a Kelvin, si se fijan. Entonces, si yo quiero la temperatura en Kelvin y me la dieron en Fahrenheit, lo que tendría que hacer es primero encontrar la temperatura en Celsius con esta fórmula y luego esta temperatura en Celsius meterla acá. Entonces me dicen, para las siguientes, ¿cuál es mayor? A, 325 Fahrenheit Celsius o 325 Fahrenheit, y B, 290 Celsius o 355 Fahrenheit. Entonces dice, hacemos una conversión sencilla para luego comparar las escalas, ¿verdad? Entonces, ojo, necesitamos comparar dos temperaturas, pero en las mismas unidades para establecer una comparación. Entonces, en el inciso A dice, T1 es 325 Celsius, T2 es 325 Fahrenheit. Entonces vamos a convertir una a la otra. Vamos a convertir T1 a Fahrenheit. Entonces, como 9/5 de 325 más 32 y me da 617 Fahrenheit. Lo que significa que 325 Celsius es mayor que 325 Fahrenheit. Y en el 2 dice, hacemos T1 igual a 290 Celsius y lo pasamos a Fahrenheit con esta misma fórmula, me da 554 Fahrenheit. Y T2 es 355. De la misma forma, hicimos la conversión así, ¿verdad? Y concluimos siempre que 290 Celsius es mayor que 355 Fahrenheit. Es bien sencillo, si se fijan. Aquí simplemente para hacer la conversión, como tenemos la temperatura en Celsius, utilizamos la fórmula que es pasar de Celsius a Fahrenheit y sustituimos el valor ahí. El ejemplo número 2 dice, existe un punto de temperatura para el cual ambas escalas, Celsius y Fahrenheit, es la misma. ¿Cuál es dicha temperatura? Entonces simplemente nos está diciendo a nosotros, si las temperaturas son la misma, ¿cierto? O sea, en algún número de las dos escalas tenemos la misma temperatura. Entonces dice, me están diciendo que la temperatura Fahrenheit es igual a la temperatura Celsius. Podemos utilizar la fórmula, cualquiera de las dos, de hecho, y sustituimos cualquiera de las dos, ¿verdad? Aquí voy a poner TC porque TF es igual a TC. Entonces quedaría TC es igual a 9/5 de TC más 32. Y haciendo el despeje, TC menos 9/5 es igual a 32, menos 4/5 es igual a 32, o TC es igual a menos 5/4 de 32 menos 40. O sea que ambas escalas, Fahrenheit y Celsius, en el único número en el cual coinciden es en menos 40 grados. Tanto Celsius como Fahrenheit, ¿verdad? Ese es la misma para ambas escalas, ¿verdad? Ahora, el siguiente tema es la ley de los gases. Y fíjense bien, en la ley de los gases, lo que nosotros estudiamos es, hay varias variables, o muchas variables, mejor dicho. Varias variables se escucha como repetitivo, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para lo que es describir lo que es el estado de una sustancia, ¿verdad? Entonces, entre estas variables tenemos el volumen de la sustancia, la presión de la sustancia y la temperatura. A estas variables les vamos a llamar variables de estado. Y
vamos a describir el comportamiento del gas mediante una ecuación que vamos a llamar ecuación de estado. Entonces, fíjense, hay varias estas leyes, ¿verdad?, que van a salir aquí. Dice, de forma experimental o empírica se han relacionado las variables P, B y T, manteniendo una variable constante, y en forma general cumple para los gases de bajas densidades. Entonces, cuando nosotros tenemos, o cómo desarrollaron estas fórmulas, es lo siguiente. Vino esta persona, ¿verdad?, y dijo, voy a hacer un experimento con gases, pero voy a mantener su temperatura a la misma al mismo valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros teníamos, o lo que él tenía, era lo siguiente, ¿verdad? O sea, venimos y, digamos, tenemos un sistema, y este sistema tiene un volumen 1 y una un volumen 1 y una presión 1, ¿verdad? O sea, el sistema, digamos que aquí hay un gas confinado, aquí están aplicando una presión 1, ¿verdad? Y ese es así. Y este se mantiene una temperatura T. Y ese mismo sistema, por ejemplo, le aplica una diferente presión, una presión 2. Entonces va a haber un nuevo volumen 2. Pero él mantuvo para este experimento la temperatura constante. ¿Y qué es lo que descubrió esta persona? Que la multiplicación de la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 si la temperatura permanece constante. Entonces, a temperatura constante, esta expresión se puede utilizar, y esto es la ley de Boyle, ¿verdad? Donde tenemos que recordar que presión se mide en pascales y volumen se está midiendo en metros al cubo, unidades sistema internacional de las unidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él encontró con estos experimentos. P1V1 es igual a P2V2 cuando, en un gas, ¿verdad? En un gas. Cuando la temperatura de este sistema se mantiene constante, ¿verdad? Ok, entonces vino otra persona, Charles, y dice, ¿qué pasa si yo mantengo constante la presión? ¿Qué sucede con el volumen y la temperatura? Entonces, esta otra persona hizo un experimento similar, ¿verdad? Solo que en este caso, él mantuvo la presión de este gas igual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que varió? Por ejemplo, aquí aplicó una temperatura 1 y aquí aplicó una temperatura 2, manteniendo la presión constante. ¿Y qué pasó con el volumen? Entonces, ¿qué pasó con el volumen? Como podemos ver de acá, lo que él vio es que el volumen entre la temperatura era igual al volumen entre la temperatura. Esta división permanecía constante, ¿verdad? Entonces el volumen de la muestra 1 entre la temperatura de la muestra 2 era igual al volumen de la muestra 2 sobre la temperatura de la muestra 2. Esto con presión constante, donde tenemos que recordar que el volumen se mide en metros cúbicos y la temperatura la midió en Kelvin, y esto porque son las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y a esta se le llama ley de Charles, ¿verdad? Estas, les repito, fueron desarrolladas de forma empírica, experimental. Esta persona hizo experimentos sobre muestras de gases manteniendo la presión constante, y lo que encontró es que esta división de acá, volumen entre temperatura, permanecía constante si la presión permanecía constante, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros agarramos estos dos resultados, podemos llegar a una expresión más general. A una expresión más general. Y es que PV sobre T permanece constante para los gases. Entonces, esto de acá se conoce como la ley de gas ideal. Entonces, fíjense bien.
la ley de gas ideal se toma combinando lo que es la ley de Boyle, por decir así, los resultados de la ley de Boyle más la ley de Charles, y obtengo la ley de gas ideal, ¿verdad? ¿Y qué me dice la ley de los gases ideales? Que esta cantidad P1 por B1 sobre T1 va a permanecer constante en los procesos de cambio de estado, ¿verdad? De un de un gas, ¿verdad? Entonces esto va a permanecer constante. Entonces yo puedo utilizarla así. Otra forma que nosotros que tiene de expresarse es esta, ¿verdad? Que esa cantidad constante es N por Kb, donde N es el número de moléculas y Kb es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Que es este número de acá. Entonces, usualmente a nosotros no nos lo van a dar de esta forma, sino que nos lo van a dar como PV es igual, bueno, PV sobre T, si queremos es igual a NR, ¿verdad? Donde N es el número de moles y esta es otra constante que es la constante universal de los gases, ¿verdad? Que es 8.31 joules sobre mol Kelvin, ¿verdad? Entonces este es 8.31 joules sobre mol Kelvin. Y ustedes podrán preguntarse, pues, ¿qué es un mol, verdad? Entonces fíjense bien, un mol es, según la definición que sale acá, es el número de moléculas que contiene el número de Avogadro. El número de Avogadro es este de acá. Entonces, ¿qué es un mol? Es el número de moléculas N que contiene el número de Avogadro sobre Na. Entonces, cuando a mí en un ejercicio me digan que una sustancia tiene N moléculas y yo quiero encontrar el mol, entonces, ¿cuántos moles tiene? Entonces yo hago N sobre Na, donde este es 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces SN minúscula me queda en moles. ¿Ok? Entonces eso es, simplemente hacen esa división y ustedes obtienen cuánto es N, el número de moles, ¿verdad? Entonces esta expresión es un poco más sencilla de trabajar y es la que más se trabaja, ¿verdad? PV sobre T es igual a NR, o de otra forma, como la miran usualmente en los libros, es que hacen el despeje de acá y obtienen PV es igual a NR por T. O sea, esa es otra forma de escribirla, ¿verdad? Cualquiera de las dos es la misma. Y estas tres expresiones son las mismas porque N y R pues al final es una constante en el gas, ¿verdad? Entonces esta y esta son lo mismo, escrito de tres formas distintas, ¿verdad? Entonces aquí nos menciona que se puede demostrar que un mol de una sustancia cualquiera ocupa un volumen de 22.4 litros a 0 grados Celsius y una atmósfera, y estas son consideradas las temperatura y presión estándar, ¿verdad? 0 grados Celsius y una atmósfera, ¿verdad? Pero recordemos, y cuando ustedes miran los ejemplos acá, por ejemplo este, dice a un neumático de un automóvil se le infla a una presión manométrica de 207 kilopascales y su temperatura en este momento es de 17 grados Celsius. Después de un tiempo la temperatura aumenta a 38 grados Celsius. Suponiendo que el volumen se mantiene constante, ¿qué presión manométrica deberá o habrá en su temperatura final? Entonces fíjense bien, hay que tener cuidado cuando trabajamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Pues si se fijan, a mí me dan estado inicial, me dan presión, me dan temperatura inicial y una pieza del estado final, la temperatura, y me piden otro variable, volumen del estado final.
no, perdón, otra variable, temperatura, de presión, perdón, presión manométrica del estado final. Entonces, a mí me dan presión inicial, volumen inicial y volumen final técnicamente, porque me dicen que el volumen es constante, y ya vamos a ver. Y me dan temperatura inicial y final. Entonces yo lo que tengo que encontrar es la variable de estado que me falta, que es presión final, ¿cierto? Pero tenemos que tener cuidado, y esto sale aquí en negrita, miren. Ley de los gases ideales, siempre se usan presiones absolutas y temperaturas en Kelvin, ¿verdad? Entonces, vamos a leer lo que dice la solución. Como tenemos información de presión, temperatura y volúmenes iniciales y finales, podemos hacer uso de la ley de los gases ideales en la forma P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Como yo tengo información inicial y final, puedo hacer directamente esto. Y con icta P2, al final va a ser cuestión de un simple despeje para P2 para yo encontrar cuál es la respuesta, ¿cierto? Entonces, antes de ello, tenemos que recordar que tenemos que usar presiones absolutas y temperaturas en Kelvin. Entonces vamos a llamarle bueno, y también las unidades, hay que recordar que tienen que estar en el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Entonces yo utilizo la P y miren, le pongo sub M. ¿Por qué se le pone sub M? Porque en el ejercicio me dicen que esta es la presión manométrica, y recuerden, la presión manométrica yo les había dicho que era la presión por encima de lo que es la presión absoluta, ¿verdad? O sea, de la unidad anterior, recuerden que estaba la fórmula P es igual a P sub 0 más rho GH, y yo les había dicho esto de acá es absoluta, esto de acá es la atmosférica, y esto de acá, esa presión extra, es la presión manométrica. Entonces yo lo que tengo en realidad es presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Y a mí lo que me está dando ese ejercicio es esta, pero yo para usar la ley de los gases ideales ocupo esta. Entonces ya vamos a ver que a eso le vamos a tener que sumar lo que es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces lo primero, a esa presión manométrica que está en kilopascales, la paso a pascales, 207.000 pascales. A las temperaturas que están en Celsius las voy a pasar a lo que es Kelvin, ¿verdad? Para pasarlas a Kelvin, lo único que tengo que hacer es sumarle 273. Entonces temperatura 1 es 290 Kelvin, temperatura 2 es 311 Kelvin. Y dice, como el volumen se mantiene constante, entonces yo sé que V1 es igual a V2. Y no importa que no me lo den, porque al final se va a cancelar. Y dice, tenemos que determinar presión manométrica 2. Esa es otra cosa que es importante que notemos, ¿verdad? Que lo que me piden a mí es presión manométrica final, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Recordemos que es presión absoluta la que tengo que usar. Entonces, si recordamos de la unidad 2, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, lo que yo les dije, la presión absoluta es igual a manométrica más la atmosférica. Entonces la presión absoluta inicial, P1, es PM1 más la atmosférica, o sea, 207.000 más 1.013 por 10 a la 5 pascales, o sea, 308.300 pascales. Ahora podemos utilizar esto, ¿verdad? Y tenemos que despejar para P2. Entonces se fijan, este T2 pasa multiplicando ahí arriba y este V2 pasa dividiendo aquí abajo. Y aquí me dicen, ok, pero yo sé que V1 es igual a V2. Aquí no hacen ese paso intermedio, pero lo voy a hacer yo acá, ¿verdad? Entonces yo, lo que nosotros originalmente tenemos es P1V1 sobre T1, y esto yo sé que es igual a P2V2 sobre T2, ¿cierto? Y yo quiero despejar ¿para quién? Para P2. Entonces yo sé que P2 es que este, lo dije, está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? Y eso multiplicando y dividiendo ¿a quién? A esto de acá, ¿verdad? Que es P1V1 sobre T1. Pero a mí el ejercicio me dice V1 es igual a V2. Entonces si yo hago la sustitución para cualquiera de estos dos acá, yo sé que este en realidad es V1, y tengo V1 dividiendo y V1 arriba, entonces este y este se cancelan, y yo obtengo la expresión que está en el campus, que es P2 es igual a P1T2 sobre
T1, si no me equivoco, esa debería de ser la expresión que tenemos ahí. P2 sobre T2 es igual a P1 sobre T1 y después hacen P1 T2 sobre T1, tal y como lo tengo acá, ¿verdad? Cuando se hace el despeje. Entonces, fíjense bien, se hace el cálculo y esto me queda P2 es igual a 330.625 pascales, ¿verdad? Pero lo que nos piden no es la presión, ¿cómo se llama? Absoluta, sino la manométrica, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que si P2 es igual a 330,625 pascales, entonces yo sé P2 es igual a presión atmosférica más presión manométrica, que es esto es lo que me piden. Entonces hago el despeje. Presión manométrica es igual a P2 menos presión atmosférica, y esto ustedes lo pueden hacer pues técnicamente en su casa, ¿verdad? Este número le restan la presión atmosférica. Lo digo en su casa porque no tengo la calculadora lista, ¿verdad? Entonces si tuviera la calculadora lista, ahí nomás hacemos la resta, pero entonces sería 330.625 menos ¿qué? Menos 1.013 por 10 a la 5 pascales, y esa sería su respuesta para la presión manométrica final. Ok, ya estamos con ese ejemplo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces dice, un globo que se encuentra a 34 grados Celsius lleno con 0.20 metros cúbicos de aire y una presión de 138 kilopascales. El globo, fíjense, ahí me dice presión, ¿verdad? No me dijo manométrica, entonces yo creo que vamos a tomarla como que si esa es la absoluta, ¿verdad? Porque si me dicen una presión y no me dicen manométrica, yo me doy por entendido que es la total. Entonces, el globo luego se enfría hasta una temperatura de 0 grados Celsius y su presión se reduce a 101 kilopascales. ¿Qué volumen ocupará? Pregunta. Suponga que el aire se comporta como un gas ideal. Entonces, como me dice suponga que se comporta como un gas ideal, yo sé que puedo usar el teorema, la ley de los gases ideales. Entonces, de nuevo, yo tengo valor inicial de temperatura, volumen y presión, y tengo valores finales de temperatura y presión. Y lo que me piden es el volumen, la única otra variable que me hace falta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hacemos los cálculos o las conversiones, ¿verdad? Esta temperatura la pasamos a Kelvin, este volumen ya está en metros al cubo, esta presión la paso a pascales, temperatura a Kelvin y presión a pascales. Entonces, para calcular B2, si se fijan, es un simple despeje. P2 por B2 sobre T2 es igual a P1 por B1 sobre T1. Entonces se hace el despeje para el volumen final. B2 es igual a P1 B1 T2 sobre P2 B2, ¿verdad? ¿Por qué? Este está dividiendo, pasa multiplicando acá, y este está multiplicando, pasa dividiendo acá. Se hace el cálculo y me dice a mí que el volumen final es de 0.31 metros al cubo. Entonces, aquí tienen otro video, y este video, pues la verdad que no lo he visto, pero me imagino que es un resumen de lo que es la ley de estas leyes de los gases, ¿verdad? Y ejemplos, ¿verdad? Entonces también les recomiendo verlo, ¿verdad? Fíjense bien que lo que falta es la parte de expansión térmica y ejemplos de la parte de expansión térmica. Entonces eso lo vamos a dejar, o lo voy a dejar para un video aparte, para pues técnicamente que este video no quede tan largo o más largo de lo que ya quedó. Entonces, de nuevo les repito, todo esto es, ustedes tienen que hacer la lectura, ¿verdad? Pero yo les comparto el video para darles esa retroalimentación que espero que les ayude mucho, ¿verdad? Entonces, más tarde voy a hacer el otro video de la parte de expansión térmica, y con eso ya tendríamos los videos o el apoyo en la parte de la teoría de lo que es el tema 1 de la unidad 3. Muchas gracias.